Hola, ¿qué tal? Gracias por estar allí. Bienvenidos a Sin Manual y en esta oportunidad este es el segundo capítulo de una conversación interesantísima con la doctora María Dolores de la Puerta, a quien saludo y agradezco que continúe con nosotros en el programa. Doctora, nuevamente bienvenida. Gracias, Ana. La doctora es médico clínico con consulta privada de microbiota desde hace 25 años, directora de la Doctora de la Puerta Academy, desde la que se imparten cursos y conferencias online de microbiota, autora de varios libros, Un intestino feliz, uno de ellos, y La microbiota estresada. Y vaya que la vida de hoy es un estrés. Las presiones que recibimos, cómo a veces uno no haya cómo controlarse, porque es, además, doctora, ya estamos terminando casi que el año y tú dices, pero esto acaba de empezar. O sea, es algo ya que viene energéticamente hablando y entiendo que eso, pues usted nos ha dicho, atenta contra la microbiota. ¿Cómo hacerle frente al estrés y protegernos? El estrés no podemos evitarlo en la vida moderna porque es impuesto muchas veces. Hay cosas que podemos elegir, pero esta mañana me decía un paciente, he elegido no ver el telediario, no puedo, no lo soporto. Podemos elegir algunas cosas, pero hay otras que no podemos elegirlas. Y cuento en el segundo libro, en La microbiota estresada, todo lo que puedes hacer para en ese contexto, esa parte de la vida impuesta que no puedes elegir, sí que puedes manejar. No podemos elegir, pero sí podemos manejar el estrés, que es lo que debemos hacer para que el impacto sobre la microbiota, el daño sobre la microbiota, sea el menor posible. Con respecto a hábitos que eso sí los podemos cambiar, el alcohol, las consecuencias del alcohol en la microbiota y además un estudio que usted cita donde podrían vincular el consumo de alcohol con tumores mamarios conectados por la microbiota. Ese es un estudio precioso que se hizo, es del último año, es muy reciente. Y lo que el alcohol es dañino para el organismo entero. Y hay varios estudios que centran el impacto del alcohol sobre la microbiota, sobre todo y especialmente del alcohol destilado, más que el fermentado. Y entonces encontré ese estudio, que yo sabes que voy publicando un artículo científico de microbiota cada día en redes, por la mañana a las 8 de la mañana, hora española, voy publicando un artículo y encontré ese artículo que me pareció muy interesante porque conectaba ese impacto del alcohol sobre la microbiota en la prevalencia del cáncer de mama. Y los investigadores que desarrollaron ese estudio pudieron demostrar que el alcohol aumentaba esa prevalencia de cáncer de mama asociado al desorden de microbiota, asociado a la inflamación de base que se generaba en esos pacientes. Y qué delicado, doctora, que la sociedad hoy en día hay tanta gente que pienso, y por lo que he leído, que son alcohólicos, pero es que no lo reconocen. Y entonces está el fin de semana bebiendo y pero yo lo dejo cuando quiera. O sea, se ha normalizado tanto el consumo de alcohol y todos los daños que puede generar. Sí. Yo pacientes, cuando hago la historia clínica, paciente que se toma una copa de vino por la noche con su marido en casa todos los días y salen y se toman una cerveza o dos. Eso es la vida cotidiana de muchísimas personas que, por supuesto, no se consideran alcohólicas. Así es. Le dice que es alcohólica y lo está insultando. Y es una realidad. Y por eso a mí me parece tan valioso todo lo que estamos viviendo hoy en día, porque en el otro capítulo nos hablaba usted, 25 años estudiando la microbiota, que al principio eso era algo casi no tenía ni dónde estudiarlo y tuvo que viajar a Alemania, que lo bueno de esta época es justamente que los conocimientos están allí. Claro, te puedes llenar también de mucha información que no es, y por eso mi esmero de tener a profesionales como usted, sí, para tener esa información, pero ya no hay excusa, o sea, es hacernos cargo. Sí, tienes toda la razón. Aquí hay una cosa muy importante. Yo cuando decidí abrir redes sociales de divulgación científica, lo hice porque en redes me animaron mis hijos y mi sobrina diciendo, pero tú sabes ahora la cantidad de gente que hay hablando de microbiota en redes que no tienen ni idea. Dije, vale, voy a abrir redes sociales de divulgación científica
pero de divulgación científica significa ciencia, no significa qué opino yo de la alimentación de tal o cual, o de tal hábito o de tal otro. No, ¿qué opino yo? Que yo creo que ya con 25 años mi opinión tiene cierto valor. No, yo es rarísimo que emita una opinión en mis redes sociales. Lo que hago es elegir un artículo, traducirlo, resumirlo y ponerlo en palabras fáciles para que la gente lo entienda. Y cada día, hace 5 años, publico un artículo de microbiota. Y cuando la gente, algunos que son un poco más polémicos, y la gente entra, ¿y por qué dices esto y tal? Digo, no me contestes a mí. O sea, yo comparto además revistas, el que está en el mundo de la ciencia, revistas impecables, Nature, Gut, New England, Lancet, todos los World Gastroenterology, o sea, revistas impecables. Y entonces lo que hago es compartir la investigación. O sea, hay mucho, afortunadamente, actualmente selecciono, porque también hay cosas menos interesantes, selecciono buenas revistas, buenos artículos y comparto, para concienciar la clase médica. En primera instancia ya no hay un médico, ya no me vale un médico que me diga la microbiota, uy, sí, eso está de moda, pero veremos a ver en lo que queda, porque no se sabe mucho. Digo, bueno, se sabe mucho, se sabe muchísimo, mucho que nos queda por saber probablemente, pero se sabe muchísimo y con una certeza de ciencia, esa certeza de diagnóstico, de investigación científica impecable. Ese fue mi objetivo, de convertirme en divulgadora científica, además de escritora y médico clínico. No, doctora, y lo ha logrado, porque efectivamente es una joya. Se nota la seriedad con la que usted hace sus publicaciones y todo, además, el material que está detrás. Y justo entrando también en esa materia, por ejemplo, una de sus publicaciones, la microbiota te ayuda a mejorar la fuerza muscular. O sea, está en todo. Explíquenos ese estudio. Uno de los problemas o una de las circunstancias vitales que daña la microbiota, que hemos hecho mención antes, es el sedentarismo. La microbiota de las personas sedentarias es diferente y mucho peor que las personas activas. Entonces, el ejercicio forma parte de lo que podemos hacer para mejorar nuestra microbiota, adaptado a nuestras circunstancias de salud, nuestras circunstancias físicas. Yo tengo pacientes en silla de ruedas que entrenan fuerza, o sea, todo se puede, ¿vale? Pero de cualquier forma una vida activa. Y muchas veces comento en redes y le explico a los pacientes, yo de hecho llevo a algún deportista de élite, le llevo la parte de la microbiota, que el beneficio es bidireccional, o sea, hacer ejercicio mejora nuestra microbiota y tener una microbiota sana, ese patrón de moléculas que produce la microbiota para nosotros, algunas de esas moléculas optimizan el rendimiento muscular y bajan la fatiga muscular, o sea, ayudan a la recuperación, con lo cual en pacientes que de verdad se dedican al deporte como profesión, deportistas profesionales, ese beneficio, no solo el deporte mejora la microbiota, sino la microbiota nos ayuda con su actividad, con su funcionamiento, nos ayuda también a mejorar el rendimiento deportivo. Habla usted del beneficio del tomate por un lado y del huevo por el otro. Con respecto al consumo de huevo, uno ve esa gente que hace mucho deporte y entonces se come que 25 huevos al día. O sea, no sé si hasta ese extremo sea favorable. ¿Cómo lo ve usted? Todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Yo cada domingo hablo de alimentos, ¿vale? Voy publicando alimentos diferentes. Y el huevo, que tiene la polémica del colesterol, bueno, pero en su justa medida. Se habló en algún momento que esa era una proteína que podía favorecer por parte de la microbiota la producción de una molécula que se llama el TMAO, trimetilamina oxidasa, que es proinflamatoria. Entonces, lo que demuestra el artículo ese que publiqué de los huevos es que una ingesta normal de huevo, en cantidad me refiero, y huevo de calidad, no afecta de forma proinflamatoria a nuestra microbiota. Pero una cosa es eso y otra cosa es comerse 7 huevos diarios. Eso ya es, no sé, eso es lo que decíamos antes, alimentación completa, variada, rotacional y razonable. Mire, algo que, y en mi caso yo lamentablemente lo hago así por un tema de tiempo,
es cierto que comprar ingredientes y no alimentos, ahí estoy bien, pero suelo comer más o menos lo mismo. Y usted repitió en varias oportunidades alimentación variada. ¿Qué le pasa a una microbiota que come todos los días el pollito a la plancha, los vegetales y el carbohidrato? Pero es que tu microbiota se alimenta de lo mismo que tú. Si tú comes un panel de 15 alimentos o de 20 alimentos, tu microbiota va a ser mucho más corta que si tú diversificas tu alimentación, empiezas a meter alimentos nuevos, mucha diversidad de alimentos, eso enriquece la microbiota. Y un ecosistema rico y diverso es mucho más estable y es mucho más resiliente, que decíamos antes, mucho más estable cuando entran esas agresiones de me tengo que tomar un antibiótico, me tengo que hacer una colonoscopia, llevo un mes que tengo que presentar el proyecto y estoy de estrés aquí. Esa microbiota fuerte, diversa y rica es mucho más resiliente frente a las agresiones. O sea, en la medida que comemos siempre lo mismo, no está tan fuerte y tan... Está haciendo la pequeñita. Y también nos habla mucho cuando te haces la colonoscopia, que te tienes que hacer ese vaciado, esa limpieza. Eso atenta contra la microbiota. Sí, tengo varias publicaciones de la colonoscopia porque la gente me pregunta mucho. Tengo por lo menos 3 o 4 artículos en mi canal de la capacidad que tiene la microbiota de recuperarse ella sola. Si vienes de una microbiota sana, después de una colonoscopia se estima que en 2 o 3 semanas el ecosistema se ha recuperado. Tienes que hacer esa alimentación completa después de la colonoscopia. Y si tu microbiota estaba mal antes de la colonoscopia, tarda un poquito más y, por supuesto, se repuebla con el patrón alterado que tenías previamente. Pero tarda un poco más cuando la microbiota viene estando mal. Pero en torno a un mes después de la colonoscopia se estima que 4 semanas, si estaba mal 4 o 6 y si estaba bien 3 o 4 semanas después de la colonoscopia la microbiota se ha recuperado. Hay una parte de esta medicina holística que habla o recomienda estas limpiezas de colon cada cierto tiempo. ¿Usted considera que eso es necesario? Tiene que tener su indicación. O sea, ¿para qué quiero hacer una limpieza? No es lo mismo hacerse una limpieza de cutis de la piel de la cara que una limpieza de colon. No es lo mismo, se arrastra microbiota. Pero bueno, hay veces que el paciente, pacientes muy estreñidos, que tienen un rendimiento, cuando hacemos el estudio de microbiota, un rendimiento metabólico muy proteolítico, vale, ahí podemos arrancar el tratamiento con una hidroterapia, con una serie de hidroterapias. Pero a continuación de la hidroterapia de colon o de esa limpieza de colon, yo tengo que ayudar a recomponer el patrón de microbiota como debe de ser, porque se arrastra microbiota. Entonces lo que tengo que hacer es, en esa recomposición, apoyar con suplementación probióticos, prebióticos, aminoácidos, ácidos grasos, oligoelementos, a lo mejor algo de fitoterapia y ayudar a recomponer ese patrón de microbiota lo más saludable posible. Doctora, en sus redes tiene una publicación que me encantó, además ese símil: digestión de pensamientos y emociones, digestión de alimentos. ¿Es directamente proporcional? Sí, eso es gran parte del segundo libro. Hablo de la digestión mental y la relación que tiene la digestión mental con la digestión intestinal. Y eso la conexión viene de la mano de las emociones. Frente a una situación X, nosotros la gestión de esa emoción genera unas moléculas u otras. Yo estoy aquí tranquilamente y de repente veo que está lloviendo. Está lloviendo y tengo ropa tendida. En cuanto acabe voy a recoger, que si no se me va a mojar la ropa. O estoy aquí tranquilamente, veo que está lloviendo la ropa. El hecho es el mismo, está lloviendo y tengo ropa tendida. ¿Cómo gestiona o cómo la respuesta de mi organismo frente a esos estímulos? Eso es lo que cambia. Entonces, la digestión de esas emociones se ha visto en ese eje intestino-cerebro que tiene conexión con la digestión intestinal. Y pongo ejemplos en el libro se asocia a pacientes que tienen estreñimiento, la investigación lo asocia a pacientes que tienen estreñimiento emocionalmente con pacientes, por ejemplo, que no saben expresar sus sentimientos,
pacientes que se guardan las palabras, esos silencios atragantados. Todo eso cursa con estreñimiento. Y la diarrea cursa en esa parte emocional con pacientes, por ejemplo, que han tomado una decisión y no son capaces de ejecutarla, que están en un mal matrimonio y no son capaces de salir de ahí, que tienen un trabajo, que tienen un jefe que les machaca y no mueven fichas, se quedan ahí soportando. Eso cursa con diarrea. Entonces, hago gran parte del libro estoy hablando de cómo físicamente la mala gestión emocional termina convirtiéndose en síntomas digestivos. Caramba, todo tiene que ver con todo, qué impresión. Así es, todo tiene que ver con todo. Wow. Por ejemplo, también habla de la curación de heridas, que la microbiota, o sea, de una u otra manera interviene en que sea más rápido o más lento. Pero porque modula la inflamación. Okay. La microbiota modula el umbral de inflamación basal de nuestro cuerpo, incluidos los tejidos de una herida que me he hecho, de una quemadura o de un... O sea, entonces, en ese proceso de recuperación, si el tejido está inflamado, ese proceso de recuperación es mucho más tórpido, es mucho más difícil, es peor la cicatrización. Sin embargo, si el umbral de inflamación es el adecuado, parte de esas moléculas que hemos dicho antes que producía la microbiota nos ayudan a una correcta cicatrización o mejor cicatrización o más rápida cicatrización. Incluso tiene que ver con el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos, hasta eso. La angiogénesis, eso es interesantísimo, sobre todo a nivel cerebral. La neuroinflamación es un factor de riesgo altísimo para toda la patología neurodegenerativa. Sin embargo, el Alzheimer, el Parkinson, sin embargo, si tengo un buen nivel de inflamación central, esas moléculas buenas que produce la microbiota para nosotros estimula la formación de vasos nuevos, que en nuestro cuerpo lo hace, la angiogénesis, que es como se llama, la formación de vasos nuevos. Estamos preparados para hacerlo. De hecho, en esa parte que decíamos antes de la reparación de heridas, la angiogénesis forma parte de ese proceso. Y también la microbiota contribuye desde modular la inflamación y desde producir moléculas, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta que produce la microbiota, son grandes ayudantes en esos procesos de angiogénesis. Doctora, la microbiota no es un órgano, ¿no? Para mí sí. Para usted sí. Ok, y entre todos los órganos que tenemos en el cuerpo, ¿qué tan importante es? Del 1 al 100. Para mí importantísimo, porque tiene una actividad absolutamente transversal de todo el organismo. O sea, todas las especialidades médicas tienen, o sea, sobre todas las especialidades médicas, la microbiota tiene algo que decir. El grado de responsabilidad varía. Quiero decir que la microbiota esté implicada en toda la patología crónica que pueda ocurrir en nuestro organismo no significa que sea responsable en exclusiva de esas patologías, pero que influye en ellas, en todas las patologías, de todo, inmunitario, endocrino, metabólico, digestivo, psiquiátrico, en todas. Ahora, escuchándola, me ubico, yo soy madre de 2 adolescentes, que son morochas, decimos aquí en Venezuela, gemelas. Y bueno, el mundo de los adolescentes, o sea, esto es una generación que se está criando y bueno, yo trato de formar con el ejemplo. Obligando nada, no voy a obligarte a comer la lechosa, pero me ves comer lechosa tanto que la niña va y le gustó la lechosa. En algunas cosas he sido exitosa, en otras no, pero tengo esperanza de que en algún momento esas niñas vean la lechuga y la coman como yo la como. Pero doctora, nos fuimos de vacaciones unos días a una casa en la playa y entonces una amiguita lleva estos snacks picantes, o sea, unas cosas que tú dices, el futuro de esta generación que se está alimentando de esto, porque en nuestra época yo no tenía esa opción, o sea, la verdad. No existía. ¿Cómo ve usted eso? Peligrosísimo. Peligrosísimo porque no solo vamos perdiendo esa diversidad microbiana que decíamos que era tan importante para buscar la estabilidad, sino que además es que es tremendamente proinflamatorio. Son calorías vacías que tienen un impacto sobre la inflamación a nivel del intestino que a la microbiota le hace mucho daño. Mucho daño. Y nutricionalmente valor cero.
Exacto, y hablamos de la capacidad de resiliencia de la microbiota, pero llega un momento que pasará factura. No cabe duda, es que eso es acumulativo. Todo en la vida que hagamos por nuestra microbiota, en positivo y en negativo, es acumulativo. Wow, wow. Ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera que hablar un poquito, ya lo mencionaba varias oportunidades, acerca del estreñimiento. Recuerdo una amiga, una vez fuimos a unas vacaciones y tal, y entonces la amiga, no, es que yo voy al baño una vez a la semana. Y yo, ¿qué? Sí, hay muchas personas que hasta naturalizan el tema del estreñimiento y han perdido hasta, eso es un impulso, ¿cómo se llama? La necesidad de ir al baño y entonces tienen que tomar laxantes. ¿Cómo afecta eso? A mí me preocupa más en un paciente el estreñimiento que la diarrea. El estreñimiento me preocupa más o pienso que hace más daño porque cuando nosotros hacemos la digestión de los alimentos, en ese proceso de digestión de los nutrientes se generan algunas moléculas que son pseudotóxicas. Y entonces no hay ningún problema porque evacuamos todos los días, 1 o 2 veces, evacuamos y las eliminamos. El problema es que en ese proceso de digestión esas moléculas se quedan en nuestro intestino. Entonces la pared, la membrana del intestino es permeable, es semipermeable, con lo cual esas moléculas, que algunos son pseudotóxicos, pueden de nuevo atravesar la pared y producir pequeñas intoxicaciones. Eso se sobrecarga la función hepática. Entonces el estreñimiento metabólicamente, inmunitariamente, ese fondo de inflamación produce más daño sobre el organismo que la diarrea. Eso no puedo generalizar Claro. de forma absoluta porque hay muchas particularidades tanto de la diarrea como del estreñimiento, pero en general nos hace más daño el estreñimiento y desde luego hay que ir al baño todos los días. Todos los días. @doctora de la puerta. Absolutamente recomendada su cuenta en Instagram. Sé que su tiempo vale oro. Ya, gracias, terminamos, ya cumplimos con nuestros 20 minutos de capítulo. Nos pasamos un poquito, pero qué alegría y qué satisfacción de poder conversar con usted. Y por supuesto, desde acá, agradecidísimos por este contacto. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y por supuesto a todos ustedes que están allí, de una u otra manera, siempre pues conociendo esta información vital. Usted va tomando lo que le resuena, usted va tomando, con que tenga la inquietud, haya nacido en usted la inquietud de buscar algún cambio en favor del bienestar, nosotros nos damos por satisfechos. Gracias por estar allí, hasta un próximo capítulo de Sin Manual.